la serie que se llama Sobre Todo, porque creemos que Cristo es sobre todo, o debe de ser sobre todo. Y vamos a estar hoy en Colosenses capítulo 3, entre los versículos 12 al 17. Es que si usted trajo su Biblia, le voy a pedir que la tenga lista ahí en Colosenses 3, de los versículos 12 al 17. Si usted no tiene una Biblia, por favor, una copia de la Biblia escrita, y le gustaría tener una, como iglesia tenemos algunas copias aquí, así es que si usted gusta una, hable con uno de nuestros líderes y le regalamos una Biblia, por supuesto. Pero déjeme contarle ahí una anécdota, una historia. Había un hombre que se había quedado sin trabajo. Comenzaron a pasar los días, las semanas, inclusive meses, y este hombre no podía encontrar trabajo, no encontraba trabajo. Y comenzó a desesperarse porque ya los ahorros se estaban terminando, tenía que pagar cuentas, etcétera. Entonces el hombre no sabía más qué hacer, ya había llenado aplicaciones, mandado aplicaciones y todo, y el hombre no encontraba trabajo. Entonces en su desesperación empezó a buscar ya, ahora él dijo, ahora sí ya de lo que sea, ahora yo quiero trabajar porque necesito dinero, necesito algo para tener, para pagar renta, etcétera. En su desesperación, entonces él empezó a buscar ya ahora sí de lo que sea. Y miró él que en el zoológico de la ciudad estaban contratando. Entonces él dijo, bueno, voy a ir a ver de qué se trata esta posición en el zoológico. Entonces el hombre se va al zoológico y entonces dice, oye, pues estoy aquí por la posición que ustedes tienen, ¿de qué se trata? Estoy desesperado, necesito trabajo. Entonces la persona encargada del zoológico le dice, bueno, le dice, mira, te voy a explicar de qué se trata la posición. La posición se trata, dice, que tú sabes, en esto del zoológico, pues la gente viene por los animales, o sea, la gente quiere ver animales. Y muchas veces, dice, se nos mueren, o hay veces que no lo tenemos, y entonces dice, eso nos baja, ¿verdad?, la entrada de las personas al zoológico. Y resulta, dice, que se nos acaba de morir un gorila. Entonces dicen, tenemos un traje de gorila y si tú deseas, dice, puedes ponerte el traje de gorila y tú vas a hacer, te ponemos ahí en la exhibición, dice, y tú actúa como gorila, dice, y si la gente le gusta y aplaude, te vamos a pagar bien. Y si no, dice, pues te dejamos ir. El hombre desesperado dice, no, dice, ni modo, dame el traje. Entonces el hombre se pone el traje de gorila y lo meten a la exhibición. Y abren las puertas del zoológico, entonces la gente comienza a entrar. Y él en su imaginación dijo, yo tengo que hacer un buen trabajo aquí. Y él empezó a actuar como gorila y hacerle y todo. Y entonces la gente empezó como a gustarle y a aplaudir. Entonces pasaron los días y las semanas y como que él iba mejorando en su actuación de gorila. Era el mejor gorila que habían tenido. Inclusive aprendió a mecerse, usted sabe, en esos, ¿cómo se llaman? ¿Elianas? Cuerdas, en las cuerdas. Empezó él a mecerse y a pasearse y toda la gente, wow, el gorila. Y en uno de esos días, él bien emocionado, mientras iba en una de esas cuerdas, se le pasó la mano y fue a caer a la exhibición de lado. Y al lado estaban los leones. Y entonces cuando él cae y se da cuenta que están los leones, el león se le acerca y claro, entonces él lo ve, él está pero frisado. Y el león, y entonces él grita, está asustado, tiene temor. Y entonces él grita y dice, ayúdeme por favor, es un humano dentro de este traje. Y entonces el león dice, cállate que nos van a correr a los dos. Y muchas veces el cristiano se le ha olvidado quién es en Cristo. Y comenzamos a vestirnos y a ser personas que no somos. Y comenzamos a vivir vidas y llegamos a ser tan buenos en ciertas cosas que se empieza a olvidarnos quién realmente somos en Cristo.
Y en nuestra desesperación por circunstancias o cosas de la vida, comenzamos a vestirnos y a hacer lo que no somos. Y el llamado de Jesús, el llamado de Cristo es que comencemos a vivir la vida nueva que ahora tenemos en Cristo y dejar de vivir de una manera que no somos. Mis amados, el día de hoy, en el pasaje que vamos a estar viendo, Pablo nuevamente nos va a recordar, y la invitación es que comencemos a vivir o continuemos viviendo la vida que tenemos en Cristo. La semana pasada la invitación era de quitarnos, eliminar, hacer morir muchas cosas que como cristianos ya no debemos de estar haciendo, porque esa era nuestra manera antigua de vivir. Pero ahora la invitación es ahora a revestirnos, a vestirnos, pero de la manera que refleje la nueva vida en Cristo, mis amados. Por eso le voy a invitar que vaya a Colosenses 3 y vayamos al primer punto, que es vistámonos de cualidades cristianas. Vistámonos de cualidades cristianas. Y Colosenses 3, versículo 12, voy a estar leyendo del 12 al 14, vamos a estar del 12 al 17, por solamente voy a leer del 12 al 14, también está en sus pantallas. La palabra del Señor dice: entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Amado Señor, en esta hora queremos poner nuestro enfoque, nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón en este momento, Dios, que vamos a estudiar tu palabra. Señor, y nuestro deseo es que tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos hable, nos vivifique, nos anime, Señor, y que danos la gracia y la sabiduría para que tu palabra no se quede simplemente en una información en nuestro intelecto, sino más bien que baje al corazón, que lo atesoremos y que nos des la sabiduría para aplicarlo, ponerlo en práctica en nuestras vidas, y que entonces a través de tu Espíritu Santo podamos continuar siendo transformados para ser más a tu imagen y semejanza. Señor, bendice este tiempo. Usa mis labios, Señor, para que no sea simplemente una ideología, unos pensamientos humanos, ni palabras humanas, sino seas tú hablándonos directamente, comenzando conmigo, porque yo también necesito, Dios, te necesito y necesito ser transformado más a tu imagen. Bendice nuestro tiempo juntos y gracias te damos por tu palabra, la cual es verdad, Señor. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar y escudriñar tu palabra para transformación nuestra y bendición de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pablo aquí en estos versículos que acabamos de leer, mis amados, está hablando a los creyentes y se está dirigiendo, por supuesto, a cada uno de nosotros el día de hoy. Y él comienza diciendo tres cosas acerca de nuestro llamado, nuestra nueva identidad o nuestra nueva vida en Cristo. Porque a veces como que a los cristianos se nos olvida quiénes somos ahora en Cristo. Olvidamos nuestra identidad o no conocemos nuestra identidad en Cristo. Y por eso tenemos que muchas veces vestirnos de gorilas. Pero Pablo comienza diciendo, escogidos de Dios. Escogidos de Dios. Ustedes han sido escogidos por Dios. ¿Cuándo nos escogió Dios?
La palabra, cuando leemos acerca de esta enseñanza de la elección y cómo Dios nos escogió a nosotros, vamos a través de la línea del tiempo y dice que antes de la fundación del mundo, el Señor ya estaba pensando en ti y en mí. ¿Cómo es eso posible? A Dios le plació fijarte en ti y en mí para amarnos, para salvarnos, y nos escogió. No nos debía nada, tú no te escogió porque eras especial, Dios no se sacó la lotería contigo, al contrario. Pero sin embargo, en su gran amor dice que Él nos ha escogido, nos escogió. Y no solamente eso, que nos escogió, sino dice que nos escogió y nos apartó. Eso es lo que la palabra santo quiere decir, apartado. Nos sacó del mundo en que vivíamos. Nos dice su palabra que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos apartó, nos escogió, nos apartó, nos hizo santos, apartados, para que entonces podamos tener una relación con Él, vivir para Él. Y entonces nos hizo santos. Usted es un santo. Y la esposa dice: no, pastor, usted no lo conoce. Cuando Dios lo ve a través de Cristo, dice que Él nos llama santos, somos apartados para Él. Y entonces, como somos apartados como Él, debemos de vivir en consecuencia a esa identidad, mis amados. Si Dios nos llama santos, si Dios nos ha apartado, debemos de vivir entonces en santidad, apartados de las cosas del mundo y viviendo entonces para Dios. Y esto lo hacemos porque somos escogidos, porque somos apartados, pero lo hacemos en base a que también dice su palabra que somos amados. Somos amados en Cristo. Todo esto se basa, mis amados, no en quién es usted, no en lo que yo soy, en lo que podamos hacer. Se basa en la manera extraordinaria que Dios nos ha amado. ¿Cómo Dios nos amó? Tanto que envió a su Hijo para que pagara por tus pecados, redimirte, rescatarte, para que ahora podamos tener una relación con Él. Así es como nos amó el Señor. Él simplemente nos amó. Se nos ha dado una nueva identidad, una nueva vida en Cristo. Y por esa razón, entonces debemos, dice Pablo, debemos de revestirnos de aquellas cosas apropiadas a nuestra nueva vida. Tiene sentido, ¿cierto? Cuando usted va a salir a algún lugar, usted se viste de cierta manera, ¿cierto? Y yo le contaba a los hermanos del primer servicio que usualmente los viernes o sábados, cuando el pastor Carlos, si no hay algo en la agenda, está descansando en casa, y yo le pregunto a Daniel, que tenemos algo en la agenda para hoy, y ella me dice que no hay nada. Oh, ese es un día glorioso para mí porque puedo descansar. ¿Y sabe lo que hago? Me pongo así en chores en la casa, ando sin zapatos, sin calcetines y una camiseta, de esas camisetas viejas que todo hombre tiene que tener, ¿sí? Una por ahí, una camiseta de esas viejas, grandota, que te sientes bien a gusto, que nadie te dice nada. Pues así me pongo en mi casa. Pero si Daniel me dice: oye, tenemos que ir porque tenemos una cita con alguien, no me voy a ir así, hermano, me va a dar vergüenza. Sino que me arreglo, me avisto, y cuando dice vamos a ir los domingos, no es que aquí los domingos tengamos, ¿cómo se dice? Un código de vestimenta. No, usted puede venir como usted guste a este lugar, todos son bienvenidos. Igual manera yo, los domingos también, yo me pongo mi ropa, preparo mi ropa, y entonces a mí me gusta vestir con un saco como esto. Siempre usted me va a ver con saco los días domingos, esté aquí o esté en otra iglesia. Siempre me gusta vestir un saco. Los personal de la iglesia me hace burla porque soy el único pastor que usa saco los domingos. Aquí ninguno de los pastores usa saco. Pero a mí me gusta, es mi estilo, me gusta vestirme así, aunque venga con jeans, con tenis. De todas maneras me gusta ponerme un saco. Entonces, de acuerdo a la actividad o a la ocasión, así también nos vestimos, ¿cierto? Nos vestimos apropiadamente de acuerdo a la ocasión.
Pues Cristo, lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo aquí, es que de acuerdo a la nueva vida que ahora tenemos en Cristo, dice que debemos también vestirnos apropiadamente, porque si antes nos pedía que elimináramos, que nos quitáramos el ropaje viejo, ahora dice que ahora nos pongamos, nos revistamos ahora con el ropaje apropiado en la nueva vida en Cristo. Y Él nos da una lista. La semana pasada nos daba unas listas de cosas que debemos eliminar. Esta ocasión nos da una lista de cosas que nos debemos de poner en nuestra vida. Y una de esas cosas que Él menciona es la tierna compasión. Dice, revístanse de tierna compasión. ¿Qué es la compasión? Bueno, la compasión es el cuidado y surge profundamente del corazón, de emociones internas cuando sientes algo por la situación de alguien más. Y tierna compasión es aún más profunda, sientes el dolor de alguien más. En este caso podría ser de que si un hermano, por ejemplo, está, y es en todas las áreas, por ejemplo, si es eso en lo espiritual, te das cuenta que alguien no está viniendo a la iglesia o quizás se está alejando del Señor o cayó en pecado. Lejos de decir, ay, mira, el hermano ya no viene porque anda en pecado. Lejos de eso, te duele por dentro y dices, wow, me da mucho dolor que el hermano ya no viene a la iglesia. O le llamas y él dice, sí, ya no quiero ir a la iglesia. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Por qué, hermano? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Y tratas de ayudarlo porque sientes una compasión, un dolor profundo por esa persona. Quizás es algo emocional, pasó una situación en el hogar o en el matrimonio o con sus hijos, yo no sé. Y entonces la persona está herida y a ti te da compasión y sientes su dolor y quieres estar ahí, quizás solamente para escucharle, para darle de tu tiempo, para sacarla a tomarse un café, yo no sé. Pero esa es la compasión de la que está hablando Pablo. Debemos de ser así los unos con los otros. O quizá es algo material. La familia se quedó sin comer, no tienen cómo pagar el bill de la luz. Y entonces dices, ay, pues que Dios te bendiga, voy a orar por ti. No, no ores por él, ayúdale de alguna manera. A eso Dios nos ha llamado. Sientes una compasión. Y entonces lo segundo que es interesante, dice, no solamente revístanse de compasión, de una emoción interna, dice Pablo, sino también revístanse de bondad. Y bondad tiene que ver o se refiere a las obras amables o obras buenas que podamos hacer. No solamente sientes la compasión, pero estás movido a hacer algo al respecto. Pablo dice, es necesario que comencemos a vivir así. Si no estás viviendo así, si en tu vida cristiana no eres esa persona, comienza entonces, dice, a revestirte de estas cosas. Y después de la bondad, dice que debemos ser humildes. Revístete de humildad. Ahora, la humildad, ¿qué es la humildad bíblicamente? La humildad bíblicamente es tener un correcto concepto de ti mismo. No un concepto alto, oh, yo soy, ¿verdad? No. Pero tampoco un concepto bajo, ay, yo no sé hacer nada. No, eso no es lo que la Biblia dice, sino que tengamos un correcto concepto de nosotros mismos. Dice, eso es lo que quiere decir una humildad correcta. Porque también viene la mansedumbre. Revístanse de mansedumbre. Mansedumbre viene de la palabra de ser mansos. Y mansos en la Biblia quiere decir poder bajo control. Poder bajo control. Esto quiere decir que cuando alguien en tu trabajo te esté ahí como haciendo la vida, de verdad, y ahí siempre está y tú dices, ay Señor, esta persona no me deja en paz. Y entonces si continúa y oras, entonces de repente sientes que tú puedes decirle algo y destruirle también si tú quieres. Pero en vez de hacer eso, la Biblia nos llama a tener poder bajo control. Ser mansos, mansedumbre, estar tranquilos. Hacer las cosas correctas, adecuadas, por los medios adecuados. Eso es mansedumbre. Te sometes a Dios y no dejas
que eso que tú pudieras hacer, que de repente piensas que es lo justo hacer, no necesariamente es lo correcto hacer o lo sabio hacer, sino que te mantienes bajo el sometimiento a Dios primeramente y por supuesto a otros en liderazgo. Y después termina diciendo que la última cosa es la paciencia. Cuando yo vi eso de la paciencia dije, híjole, ya me agarraron aquí. Porque si algo, les tengo que confesar, si algo hay una área en mi vida que el Señor sigue trabajando y ya tengo muchos años en ese trabajo. Wow, qué impaciente soy, Señor, perdóname. Es la paciencia. Pero dice que debemos revestirnos de la paciencia. Y eso de la paciencia es poder experimentar la paz y saber esperar en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Wow. Poder experimentar la paz del Señor y saber esperar en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Y después de esto, Pablo continúa diciendo un par de cosas más. Él se va y dice dos cosas más. Él dice, también dice, es importante que se soporten los unos a los otros y que se perdonen los unos a los otros. O sea, ya de por sí la primera lista tuya quizás ya estás pensando y haciendo, espero que estés haciendo como un inventario en tu propia vida, decir, ¿en dónde necesito yo ayuda? Yo fue en la paciencia. Pero después él dice que hay que soportarnos los unos a los otros. Y esto de soportarnos es de llevarnos como que si haga de cuenta de que yo necesito cargar a uno de ustedes en mi hombro, porque necesitamos caminar juntos sobre algo. ¿Se imaginan cargar a JD? ¿Verdad? Está pesadita la situación. Pero se trata de cargarnos unos a otros, de comprendernos el uno al otro, de pensar lo mejor, no pensar lo peor. Cuando hay una situación, no inmediatamente te vas a decir, yo sabía, es que así es el pastor, no sé. No me habla porque yo sé, quizás no soy importante para él. No pienses lo peor, sino más bien entiende, comprende y siempre piensa primero lo mejor de los demás. Dales el beneficio de la duda. Tolérense unos a otros. Tolérense quiere decir de que quizás no es, hay personas que quizás no son igual que yo, no miran las cosas igual que yo, no tienen la misma perspectiva igual que yo, tienen una diferente opinión que yo, pero ¿sabes qué? Como somos hermanos en Cristo, lo puedo tolerar, lo puedo amar en Cristo. Ay, qué feo ser ese hermano, pero lo amo en el Señor. O sea, eso está hablando Pablo. Y que no nos enojemos por cualquier cosa el uno al otro. Todo eso es soportarnos el uno al otro. ¿Cómo estamos con eso? O le damos el cortón al hermano. Ay, sí, mira, ya córtalo, ya ni lo invites a la casa. ¿Qué hacemos? Y lo segundo, no se queda ahí, sino que lo segundo que Pablo dice, que nos perdonemos los unos a los otros. Y esta palabra de perdonar que usa Pablo aquí tiene una connotación o una figura un poquito diferente, porque esto es de perdonar con gracia continuamente. ¿Qué es eso de perdonar con gracia continuamente? Es saldar la cuenta de tu hermano. Es saldar la cuenta que tu hermano tiene contigo abiertamente, continuamente, aunque no se lo merezca. Wow. Estoy seguro que en estos momentos usted está pensando y le está viniendo a la mente quizás alguna situación, alguna circunstancia o quizás alguna persona que le hizo o le ha hecho algo o le está haciendo algo y está en su mente y dice, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo perdonar así nada más abiertamente y como que si nada hubiera pasado? Necesitamos entender qué es el perdón bíblico y no el perdón humanamente.
El perdón bíblico es el perdón, el mismo perdón, o al que estamos llamados, es el mismo perdón, o de la misma manera que Cristo nos ha perdonado. Estoy seguro que tú tienes una queja en tu mente. En estos momentos estás pensando, sí, pero es que aquello que me hizo esa persona, pastor, y aquello que es que usted no sabe lo que sucedió, es que me hirió tanto. Es que afectó tanto mi vida o mi familia o mi trabajo, etcétera. Es que usted no sabe, pastor, lo que yo he pasado. Quizás tengas razón. Quizás no lo entiendo. Quizás yo no sé. Pero el llamado no es de parte de mí. El llamado es que si tú tienes una nueva vida en Cristo, el llamado y la invitación es de Cristo a que comencemos a vivir de la manera que Él quiere. Porque te voy a decir una verdad. ¿Tú crees que esta mañana Cristo no tiene una queja de parte de ti? ¿O una queja tuya en contra de ti? Si hay alguien aquí libre de pecado, pues que me tire la primera piedra. Pero la realidad es que estoy seguro que si Cristo estuviera aquí, parado enfrente nuestro, y le preguntáramos, Señor, ¿tú tienes quejas de nosotros? Estoy seguro que Él tiene una lista por cada uno de nosotros. Pero sin embargo, lo interesante es que nosotros en nuestra humanidad, cuando se trata de nosotros, venimos a Dios y queremos compasión de Dios y misericordia y gracia y le pedimos perdón y deseamos y esperamos que Dios nos perdone. No solamente que Dios nos perdone, sino después queremos que Dios nos guarde, nos bendiga, nos guíe, guarde a nuestra familia, que provea, que proteja, que nos sane, que esto, que lo. Queremos todo de Dios. Pero entonces cuando Dios dice, sí, pero ¿te acuerdas de aquella persona que no has perdonado? ¿Puedes perdonar? Entonces nos cerramos. Y el perdón del que Pablo está hablando aquí es de la misma manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros. Abiertamente, genuinamente. Porque al final el perdón no se trata de la otra persona. Al final el perdón se trata de ti. Es triste cuando conoces personas que no perdonan y tienen en sus mentes, tienen encerradas a esas personas en una cárcel. En la cárcel de la falta de perdón. Lo que no saben es que tú mismo, si no has perdonado, estás en la misma celda que ellos. O como dicen por ahí, la falta de perdón es como tomarte ese veneno esperando que la otra persona muera. Qué triste vivir así. Y entonces la invitación el día de hoy es que podamos perdonar realmente como Cristo nos ha perdonado. Hay una frase por ahí que yo después de 51 años todavía no entiendo, la estoy todavía procesando. ¿Qué quieren decir con eso? Pero hay unas personas que dicen, bueno, yo voy a perdonar, pero no olvido. Yo todavía no entiendo qué quieren decir con eso. Porque hay dos cosas ahí. Número uno, si estás diciendo perdono pero no olvido, ya tu actitud me está diciendo que realmente no estás perdonando ni has perdonado. Esa es una. Lo segundo es que la realidad es que ¿quién va a olvidar? Nadie olvida lo sucedido. Yo todavía me acuerdo cosas de cuando tenía 6, 7 años. Nadie olvida, es mentira. Nadie va a olvidar. El llamado no es olvidar. El llamado es perdonar, como Cristo nos ha perdonado. Vea lo que dice Mateo 18, 21, 22. Entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Y él pregunta, ¿hasta 7 veces? Ahora, para entender lo que Pedro está preguntando aquí hay que entender la cultura y la tradición judía o la religión judía también. Porque la tradición y la religión judía decía de que si tú eras un buen judío, perdonabas hasta 3 veces. O sea, te hacían el daño y entonces tú como buen judío decías, lo perdono. Y todo el mundo, ¡oh! ¡Wow! Bravo, lo perdonaste.
Pero si eras así como el extra, ibas la extra milla, esa persona volvía a hacerte el daño y entonces un buen judío o un extra buen judío decía, por segunda vez lo voy a perdonar. Y todo el mundo, qué bárbaro. Pero si lo perdonabas 3 veces en la ley judía, en la religión judía, eras, o sea, haz de cuenta directo al cielo. Entonces Pedro, sabiendo esto, él quiere todavía ser como, ¿verdad? Siempre Pedro que quiere salir adelante, ¿no? Quiere verse mejor que los demás. Y por eso le pregunta a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Entonces él dice, yo sé que es hasta 3, pero yo le voy a decir hasta 7 para que vea qué espiritual que soy. Y entonces Pedro dice, hasta 7 veces. Pedro esperaba que Jesús se volteara y dijera, ¡Ah, Pedro, hasta 7, ¡guau, Pedrito, qué bárbaro! No, Pedro, directo al cielo. Por eso te voy a dar las llaves del cielo, creen muchas personas. Pedro no tiene las llaves del cielo, hermanos, por favor. Entonces, Pedro dice hasta 7 y Jesús, la respuesta de Jesús le contesta, no, Pedro, no te digo hasta 7 veces. Sino hasta 70 veces 7. Porque aquí está el asunto. El perdón no solamente es un evento de una vez. Tú tienes que tomar la decisión de aquella situación, de aquella persona que te ha herido. Y tú tienes que tomar la decisión de perdonar a esa persona. Eso te va a hacer libre a ti. Pero aquí está el asunto. Cuando tomas la decisión y dices, perdono a esta persona, perdono esta situación, no se queda ahí. Ese es el comienzo. Ese es el primer paso. Porque después de ahí, estoy seguro, y tú lo sabes, que mañana, pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes, esa situación va a venir otra vez a la mente. Es más, quizás algunos ya están pensando en esa situación. Y cuando viene la situación otra vez a la mente y te recuerda eso y te revuelve el estómago, en ese momento hay que nuevamente perdonar. Entonces el perdón no solamente es un evento de una vez, el perdón es un proceso en nuestras vidas. Y entonces perdonas la primera vez y sigues perdonando. Y sigues perdonando. Y cada vez que aquello viene, sigues perdonando de la manera en que Cristo nos ha perdonado. Y sigues perdonando hasta que llegues a un punto, a unas personas les toma más tiempo que a otras, hasta que llegues a un punto donde ya has perdonado. Entonces es perdonar, perdonando, perdonado. Termina en perdonado. Cuando te acuerdas de aquello y ya no te molesta más, y ya no te da agruras, ya no te duele esa herida. Es más, llega al punto que quizás esa persona entra por esas puertas y quizás no lo vas a invitar al lunch hoy, pero por lo menos puedes decirle, buenos días, hermano. Comienza así, mis hermanos. En otras palabras, lo que Jesús le dijo a Pedro, es que la manera en que debemos perdonar es todas las veces que sea necesario. Pero pastor, ¿cómo? Todas las veces que sea necesario. Así es como debemos de perdonar. Sobre todas estas cosas, dice Pablo, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y aquí está, esa palabra amor, como muchos sabemos, es la palabra ágape. El amor incondicional, el amor abnegado que Dios nos mostró a través de Cristo Jesús. Y él dice, sobre todas estas cosas, después de haber dicho que nos vistamos de compasión, de bondad, de paciencia, de mansedumbre, etcétera, y después nos dice, sopórtense los unos a los otros y por favor perdónense los unos a los otros. Después de todo eso, Pablo dice, y sobre todo, pongan sobre ustedes el amor. El amor, si lo puedo poner en una figura, ya sea es como el fajo que traigo yo ahorita para que no se me caigan los pantalones, el fajo ahí que sostiene todo, o quizás como este saco que está sobre todo lo demás. El amor es el que entonces viene cuando tú empiezas a vivir de esa manera,
todo esto debe ser basado en el amor. Todo esto sobre todo tiene que ser el amor para que entonces te ayude a sostener todas estas cosas. Pero es un amor abnegado, es un amor incondicional como el que Cristo nos ha mostrado. No es una virtud más como las otras, más bien es sobre todas las demás cosas. ¿Lo ves? El amor es lo que hace que verdaderamente comencemos a vivir como Cristo, en lugar de simplemente cumplir con un deber moral. Pues lo tengo que perdonar porque pues así me enseñaron en la iglesia. No es un deber lo que tienes que hacer, sino que por el amor que existe ahora en nosotros podemos realmente hacer estas cosas, mis amados. Vea lo que dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, amor ágape, que en verdad se amen incondicionalmente, abnegadamente, que como yo los he amado, dice Jesús, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Esa es la muestra, la señal de que somos discípulos del Señor, mis amados, que somos seguidores del Señor, cuando comenzamos a amar de esa manera. Entonces la invitación es, sobre todo, comencemos a perdonar como Cristo nos ha perdonado y comencemos a amar como Cristo nos ha amado, mis amados. Número 2, vivamos como miembros en un solo cuerpo. Vea lo que dice el versículo 15 y 16. Dice: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Vestirse de cualidades cristianas, mis amados, no es solo un beneficio individual o personal, sino también es un beneficio corporativo, un beneficio de nosotros como iglesia. Otras personas se benefician cuando comenzamos a vivir de esta manera. Dice que Pablo dice que debemos dejar que la paz del Señor reine en nuestros corazones, y debemos también dejar que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros. Ambas cosas son importantes, ambas cosas son esenciales para que entonces haya unidad en el cuerpo de Cristo, haya unidad en su casa, haya unidad en la familia, en donde quiera que usted quiera aplicar estas cosas. La paz es un fruto del Espíritu, mis amados. Y en el contexto del que habla aquí Pablo, se está refiriendo específicamente a la paz de Cristo, que Cristo da, no la paz circunstancial, no la paz que está afuera, que si las cosas van bien, entonces siento paz, pero si van mal, entonces siento el caos y la ansiedad. No está hablando de esa paz, es la paz que podemos experimentar en la nueva vida en Cristo, porque proviene de Cristo, es un fruto del Espíritu que ahora habita en nosotros. Entonces dice que esa paz debe de reinar. Esa palabra reinar es la misma palabra que Pablo usó en uno de los versículos anteriores. Hace un par de semanas lo cubrimos, donde dice que la paz es como el árbitro. Cuando hay una situación, la paz del Señor es la que te ayuda a decidir cuál va a ser el final o de la discusión o del conflicto o del problema o la decisión que tienes que tomar. Que la paz de Cristo reine significa de que es como el árbitro, que cuando hay una situación, es la paz de Cristo que mueve tus decisiones, tus emociones, tus pensamientos, y entonces puedes llegar a una conclusión basada en cómo Cristo lo haría. Y de eso se trata, el que la paz de Cristo reine en cada uno de ustedes. Es el factor decisivo para cualquier situación, sobre todo en tus relaciones. Cuando estás a punto de decir algo, de pensar algo en tu casa o aquí en la iglesia o en donde sea, la paz de Dios reina en ti.
Y es el factor decisivo en cómo vas a actuar, qué vas a decir, cuál va a ser tu próximo paso. Porque cuando un cuerpo, porque es en el contexto de la iglesia que Pablo está hablando esto, cuando un cuerpo se ataca a sí mismo, usted ha oído hablar de las enfermedades del sistema inmunológico, que es que el cuerpo se ataca a sí mismo y la mayoría de veces no hay cura para ese tipo de enfermedades. ¿Sabía usted eso? Han descubierto curas para otras enfermedades que son un efecto de algo exterior. Pero cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, no han encontrado cura para esas enfermedades. Imagínese, es algo que aprender dentro del cuerpo de Cristo. Cuando alguien nos ataca a la iglesia por fuera, lo entendemos. Pero cuando el cuerpo se ataca dentro de sí mismo, el uno al otro, hermano, no hay cura para eso. Entonces Pablo nos recuerda que dentro de esa paz, ya que vivimos en esa paz, en toda situación necesitamos estar agradecidos. Y agradecidos continuamente. La paz y el agradecimiento van de la mano. Que a medida que experimentamos la paz, podemos continuamente estar agradecidos con Dios. Y mientras continuamente estamos agradecidos con Dios en toda situación, podemos experimentar la paz del Señor. La segunda cosa que él dice es que la palabra de Cristo habite en cada uno de nosotros. Y esa palabra habitar tiene que ver con residencia. Lo que Pablo está diciendo es que la palabra de Cristo viva en cada uno de nosotros. No solamente viva, sino que dice que viva en abundancia. Deja que la palabra de Dios encuentre su hogar en tu corazón. No la tratemos como un visitante nada más. ¿Cómo es eso, pastor? Que la única vez que tú escuchas, lees o estudias la palabra es la media hora que el pastor predica. Oh, no, es 45 minutos, una hora. Es solamente cuando escuchas al pastor Carlos predicar. Eso solamente es visitar la palabra de Dios. O la hora que vas al grupo de vida y de ahí hasta el próximo domingo. O quizás es un huésped en tu casa, o sea, la tienes ahí, está ahí, platicas de vez en cuando, pero un día ya se fue el huésped. No, Pablo está diciendo que la palabra de Dios habite, viva, sea parte de tu existir, dice, y no solamente un poco, abundantemente. Mucho de la palabra del Señor debe habitar en nosotros. Por eso es importante, grupos de vida, es importante para que sigamos creciendo, conocer más de la palabra, conocer más de Dios, conocer más de qué se trata esta relación con Dios. Te invito, si tú no eres parte de un grupo de vida, a que te unas a un grupo de vida. Tenemos a las 9 y a las 10:45 ahora. Sé parte de uno. Entonces, esta cuestión no es que le demos un vistazo temporal o de vez en cuando a la palabra de Dios. No, mis amados, lo que Pablo está diciendo es que cuando esta palabra habita abundantemente, mis amados, va a habitar en tus pensamientos, en tus decisiones, en tu manera de vivir, en tus acciones. Se va a reflejar esta palabra. La palabra que tú tengas habitando en ti es lo que se va a reflejar en ti. Así es que es interesante cuando hay una situación y ver a los cristianos cuál va a ser su reacción. Y muchas veces te das cuenta que sus reacciones no son de acuerdo, o sus decisiones no son de acuerdo, o sus pensamientos o sus acciones no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces te das cuenta que la palabra de Dios no habita en ellos. Dios nos anima y la invitación es que, número uno, conozcas la palabra de Dios, y dos, es que le permitas que la palabra de Dios habite abundantemente en tu vida, en tu corazón, y le permitas entonces, cuando haya una situación, ella va a afectar tus decisiones,
tus pensamientos, tu manera de actuar en cuanto a cualquier situación. Ese es el llamado, mis amados. La pregunta es, ¿está la palabra de Cristo habitando en nuestras vidas y corazones? Y más que citar un versículo favorito, ¿cierto? Está reflejando tu vida, la palabra de Dios. Se está reflejando en tu vida. A medida que individualmente permitimos estas cosas pasar en nuestras vidas, se va a empezar a reflejar corporalmente en nuestros hogares, aquí en la iglesia, etc. Y entonces, cada vez que nos hablamos tú y yo, o cuando hablamos de situaciones, dices, oye, fíjate que te cuento que hay una situación en mi trabajo. En vez de decirle, sí, en vez de darle una filosofía, una ideología humana o una experiencia personal, déjate, hay un proverbio chino. En vez de todas esas cosas, tú le dices, ¿sabes qué? Yo leí en la palabra del Señor y déjame compartirte cómo Dios nos enseña a vivir en esa situación. Y de repente comenzamos los unos a los otros a animarnos, a amonestarnos, a enseñarnos los unos a los otros a través de la palabra de Dios. El buen consejo que le das a tu hermano es basado en la palabra de Dios. Y entonces Pablo va más allá y dice, por eso inclusive cuando cantamos, dice Pablo, cuando cantamos salmos es basado en la palabra de Dios. Cuando cantamos los himnos que las personas escriben deben de ser basadas en la palabra de Dios. Dice, y cuando cantamos cantos que tienen que ver con los asuntos espirituales, son y deben de ser basadas en la palabra de Dios. Aquí nosotros como iglesia queremos tener cuidado aún en lo que cantamos, mis amados, porque lo que cantamos debe ser basado en la palabra del Señor, en las verdades de la palabra del Señor. El canto en la iglesia, mis amados, no debe contradecir las enseñanzas de la iglesia. Ambos están o deben de estar firmemente arraigados en la palabra de Dios. Es que también tengamos cuidado con lo que cantamos o escuchamos. Es que a mí me gusta la hermana Lupita que canta y tiene unas canciones que no nada que ver con la palabra de Dios. Tengamos cuidado porque a través de las canciones también estamos aprendiendo teología. Y ya lo dije anteriormente, una mala teología te va a llevar a una incorrecta manera de vivir. Una teología incorrecta te va a llevar a una incorrecta manera de vivir. Por eso debemos estar seguros que nuestra teología es correcta, mis amados. Y para terminar, todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor Jesús. Termina el texto de hoy diciendo, versículo 17, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. La mejor manera, mis hermanos, de quitarnos lo viejo y ponernos lo nuevo es haciendo todo lo que hacemos en el nombre del Señor Jesús. Y todo, cuando dice todo lo que hagan, quiere decir literalmente todo. Y si es todo, quiere decir todo lo que hacemos en la vida. Y si es todo lo que hacemos en la vida, no solamente es lo que hacemos aquí cuando estamos aquí. Hacer todo en el nombre del Señor. Bueno, cuando voy a la iglesia hago las cosas en el nombre del Señor, pero cuando estoy afuera en mi trabajo, pues no sé cómo actuamos. Pero lo que Pablo está diciendo es, aquí dentro de la iglesia o afuera de la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, sea en el nombre del Señor. En otras palabras, ¿qué significa eso? En el nombre de Jesús. Significa que hagas lo que hagas, vayas donde vayas, pienses lo que pienses, digas lo que digas, lleva el nombre de Jesús en todo lo que haces y dices. Estás representando, es un privilegio, pero es una responsabilidad, mis amados. Porque en donde quiera que tú estás, sobre todo si las personas saben que eres cristiano, es una responsabilidad. La manera en que actúas, hablas, dices, piensas, decides, etcétera, todo refleja a Cristo. Y si no, ese es el Cristo que las personas están conociendo.
¿Qué clase de Cristo están conociendo tu esposa, tu esposo a través de ti? ¿Qué clase de Cristo conocen tus hijos a través de ti? ¿Qué clase de Cristo los que trabajan contigo están conociendo a través de ti y de mí? No podemos continuar siendo los mismos, mis amados. Si continuamos siendo las mismas personas de las que hablábamos la semana pasada, lo más probable es que Cristo no está en ti, o tú no estás en Cristo. Dice que en todo demos gracias por medio de Él. Y eso es algo bueno, es una buena pauta que Pablo nos da. Porque lo que debemos de preguntarnos cuando vamos a hacer o cuando vamos a decir algo, debemos preguntarlo, ¿esto podría yo darle gracias a Dios y ser para gloria de Él si yo digo lo que voy a decir? Si vivo de la manera o hago lo que hago, ¿le puedo dar gracias a Dios y es para gloria de Él? Y si la respuesta es no, hermano, no lo hagas, no lo digas, porque estamos representando al Señor. El vivir y adorar a Dios es más que solo venir a este lugar, mis amados, a cantar canciones, escuchar un mensaje, etcétera, etcétera. Vivir en adoración a Dios es que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, lo hagamos en representación de Cristo para gloria del Padre. Ponte de pie, mis amados.